Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dominga Leticia Carrió Valadez y soy estudiante de la UVM Campus San Luis Potosí. Y en esta ocasión les quiero presentar un video que data de la historia de la psicología en el mundo y principalmente en Latinoamérica. Esperando y sea de su agrado el presente video. Veamos. El término de psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, traduciéndose como el estudio del alma. En el siglo V y IV a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología. La psicología se desprendía de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vínculo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. En esta misma época, el médico Hipócrates estudió las enfermedades físicas y psíquicas mediante el método inductivo y las atribuyó a desequilibrios en los humores o fluidos corporales. Durante la Santa Inquisición se perseguían y castigaban los pecados y crímenes como herejías, blasfemia y brujerías, además a quienes se atrevían a leer la Biblia. Solo la Iglesia Católica podía leer y saber acerca de la misma. Las personas eran cruelmente atormentadas, decapitadas y quemadas, lo cual daba lugar a un daño psicológico irreversible para las víctimas, si es que lograban sobrevivir, así como para sus sobrevivientes. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto provocó retrocesos claros en el proyecto científico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos por considerárseles diabólicos. En la época del Renacimiento e Ilustración, cabe destacar la influencia de filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista, que separaba el cuerpo y el alma, Baruch Spinoza, que lo cuestionó, o John Locke, quien afirmó que la mente depende de influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Wills atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso. En el siglo XIX nace la psicología científica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procesos mentales se entendieran en mayor medida, como consecuencia de la biología. Destacamos las aportaciones de la psicofisiología. En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Es por esto que suele llamársele a Wundt el padre de la psicología científica. En Rusia apareció Iván Pavlov, con aportaciones que establecieron las bases del conductismo. También, durante el siglo XX, se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Sigmund Freud creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma psicoanalítico, mientras que autores como John Watson y Skinner desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable. Otra orientación teórica relevante es la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo, y defendió la concepción de las personas como seres libres, únicos, tendientes a la autorrealización y con derecho a la dignidad.
En las últimas décadas impera una concepción de la psicología en la que las neurociencias y la psicología cognitivista, con muchas aportaciones del conductismo, intercambiaron entre ellas herramientas y conocimientos tanto en la investigación como en las intervenciones. El desarrollo de la psicología en América Latina se halla en un estado de desarrollo muy desigual. Los 3 países más desarrollados en lo referente a psicología son Brasil, México y Argentina. En el Brasil existe reconocimiento legal de la profesión del psicólogo desde 1962, siendo el primer país latinoamericano donde se logró esto. La investigación psicológica también está muy adelantada, aplicada principalmente a la selección de personal, industria clínica y a la educación. Argentina es la cuna de la psicología en Latinoamérica y por muchos años estuvo a la cabeza de otros países a pesar de ciertas dificultades. La psicología científica comienza en Latinoamérica en 1898, año en el cual Horacio Piñeiro funda el primer laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Kuhn había fundado su laboratorio en Leipzig, Alemania, el primero de la historia, y tan solo 19 años antes. Enrico Mouchet, quien organizó el Instituto de Psicología y fundó la primera revista de psicología de Latinoamérica. El pionero de la psicología en el Perú fue el Walter Brunnerfeld, un psicólogo alemán que llegó a Lima en 1934 y organizó el Instituto de Psicología Experimental y Psicotecnia de la Universidad de San Marcos. Sus trabajos sobre psicología experimental, psicología del aprendizaje y la psicología aplicada. En Colombia, por otra parte, el primer trabajo psicológico fue llevado a cabo por médicos alrededor de 1880. La primera figura de importancia fue Mercedes Rodrigo, psicóloga española invitada a Colombia con el fin de organizar una sección de psicotecnia en la Universidad Nacional. Y por otro lado, Rubén Aldilla inició la relación de la psicología con la medicina en grado menor con la educación. Y para cerrar con broche de oro, comentaremos que en México se estableció el primer hospital mental del continente americano en 1910. Los principales pioneros de la psicología en este país a comienzos del siglo XX fueron Ezequiel Chávez, quien enseñó psicología educacional y experimental, además de traducir el Dictionary al español. Además que existen muy buenos programas para preparar psicólogos de acuerdo a las necesidades de nuestro país, y tal como lo vemos en la UVM, la que ahora es nuestra alma mater. Intencionalmente dejamos hasta en último lugar la presentación de nuestro país para conocer un poquito más atrás cómo se dio la psicología en la época prehispánica. Obviamente ellos no sabían de qué se trataba. Para ellos el equilibrio era rostro-corazón, es lo que determina la salud mental de los individuos. La ruptura de esta relación provocaba los trastornos. La palabra usada para designar al enfermo mental era yoyopulki, que significaba literalmente el que había perdido el corazón, porque para ellos ahí se albergaba todas las emociones. En los trastornos físicos o químicos a los que recurrían los aztecas para curar o prevenir las enfermedades mentales, existía el juego, el pulque y los baños en el temazcal, que era el vapor prehispánico, el baño de vapor. Los pobres libres, que era la clase que andaba suelta, por decirlo así, ellos voluntariamente querían pertenecer
a la clase Melleque, que eran de los esclavos. Querían estar dentro de ese clan para ir ascendiendo poco a poco hasta ocupar un lugar privilegiado. Y pues es la idea que nos venden hasta el día de hoy, que tenemos que empezar desde abajo para ir escalando o ascendiendo. Y pues cualquier parecido es pura coincidencia. Sí, yo considero que es muy importante propagar la psicología en mi actual situación geográfica, que es en la capital de San Luis Potosí. Pero sería interesante propagarla en todo el estado, tanto en la ciudad capital como en la zona huasteca, que es la zona más marginada del estado. Y como prioridad, aplicar la psicología social, ya que ésta pretende estudiar las relaciones sociales que se diferencian de los procesos psicológicos individuales. Y las situaciones de caso a que más se enfrenta el Estado son la violencia intrafamiliar, adolescentes con falta de identidad, refugiados en las drogas, concepción de hijos no deseados, sobre todo en adolescentes, y a partir de esto se desencadena otra serie de trastornos emocionales. Y lo que me agrava más es en la zona huasteca. Para ellos es muy habitual el incesto y se padece mucho de la discriminación racial por quienes en estos territorios se sienten más civilizados. Y a decir verdad, aquí en la capital se da mucho, y en la mayoría de los casos los capitalinos somos o son quienes más discriminamos a este tipo de personas. Y como ven, hay mucha tela de donde cortar. Es decir, hay mucho territorio en donde aplicar la psicología. Pues no me queda más que agradecer la atención prestada a este video, esperando y haya sido, reitero, de su agrado. Saludos y bendiciones, y hasta la próxima.